O sea que hay que estudiar. Estudiar significa escuchar al docente, hacer resumen de lo que dice en ese momento, revisar ese resumen, complementarlo con la literatura y volver a leerlo de nuevo 2, 3 veces más. Eso es estudiar. Si no, no lo vamos a lograr. Vamos a buscar otro tema. Chanfle no quiere abrir este tema. A ver. Inmunidad frente a virus. No sé qué pasa. Voy a abrir desde otro lado. Ah, no ha acabado la memory. Ah, ya. Azúcar. Ahora recién. A ver. La respuesta inmune frente a los virus es todo lo que hemos aprendido en este semestre. Se da frente a bacterias, frente a virus. Vamos a aprender luego frente a parásitos, que es completamente diferente. Bueno, no completamente, pero alguna parte diferente. Entonces veamos la respuesta, porque es un compendio de todo lo que les he explicado desde el inicio del semestre. Tienen que saber, ya que al año van a estudiar virología, pero como ahorita estamos adelantando que los virus son microorganismos más pequeños que las bacterias, tienen un solo ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, y se los considera parásitos intracelulares obligados o estrictos, porque cuando están fuera de una célula, ellos son partículas inertes que no tienen vida propia. Eso es lo primero que tienen que saber de los virus, chicos. Y además usan a la célula huésped donde ingresaron para que esa célula sintetice los componentes proteicos u otros del virus. Finalmente hacerse una réplica de los virus. Por lo tanto, los virus no multiplican, no nacen, crecen, se reproducen y mueren, ni tampoco sufren una fisión binaria. Ellos replican. Es como una fábrica que ensambla cosas. Esa es una réplica. Cuando yo hago, miren, aquí tengo 2 memories idénticos. Ay, perdón, se me salió la cosita. Idénticos los 2. Son una réplica. No tengo idea. Doctora, no sé si es que soy yo, pero no la escucho nada y se le escucha entrecortado todo lo que está hablando. Sí, se escucha así. De rato en rato se escucha. Y si está hablando ahorita, no lo estamos escuchando. Sí, doctora, no se le escucha nada, su señal está entrecortada.
forma de vida más simple que las bacterias, ya que las bacterias multiplicarse en el medio ambiente, nutrirse ellas mismas. En cambio, estos virus son partículas inertes aquí, que están aquí en el medio ambiente. Solamente cuando entran a una célula se los considera que tienen capacidad de estimular a esa célula para que la célula con su metabolismo y con sus nutrientes sintetice proteínas virales para que luego esas proteínas se ensamblen y salgan los nuevos virus idénticos al que les dio origen. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que hay puertas de entrada, puertas de salida y lugares de diseminación, tal cual estudiaron en bacterios, tal cual estudiaron en parásitos, también son las mismas vías de entrada y las mismas vías de salidas de los virus. Igual que en bacteriología, cuando ustedes estudiaron y vieron bacterias que ingresan por vía oral, como decir la salmonela, hay virus que ingresan por vía oral, como decir la hepatitis A. Hay virus que ingresan por vía respiratoria, como el Streptococcus pneumoniae, que ingresa por vía respiratoria y que ustedes lo estudiaron en bacterias. Ahora, en virología hay virus que ingresan por vía respiratoria, como decir el virus del resfrío común. Entonces, las puertas de entrada son exactamente las mismas, que ustedes ya las conocen. Y las puertas de salida son los lugares por donde sale el germen. Hay virus que salen por piel, como por ejemplo la persona que está con una varicela. En la varicela se forman estas ampollitas riquísimas en virus y los virus salen por la piel, han entrado por vía respiratoria. Entonces, las puertas de salida y de entrada van a depender de cada especie de virus. Y su forma de diseminarse, que es lo que nos interesa ahora, porque no nos interesan las puertas de entrada ni de salidas en sí, pero tenemos que imaginarnos, porque estamos en inmuno, que debajo de cada puerta de entrada hay el sistema inmune esperando al microorganismo. Los microorganismos cuando ingresan, dependiendo de su vía de entrada, algunos llegan y directamente están ahí las células donde pueden infectar, por ejemplo, el coronavirus. Llegan, se encuentran con la mucosa respiratoria y ahí mismo ellas pueden ingresar a esa célula. Pero hay otros virus que ingresan y en la puerta de entrada no están las células donde ellos tienen que replicar, sino que esas células están lejos. Y para eso necesitan vehiculizarse por nuestro organismo. Esas son las vías de diseminación. Las vías de diseminación son la vía circulatoria y la vía linfática. Las mismas vías que usan las bacterias. Y estos virus, diseminándose por una de ambas vías o por ambas, pueden llegar donde está su célula, donde van a entrar a multiplicarse. A esa célula se le llama célula blanco. Tal cual estudiaron las bacterias intracelulares como rickettsias, como nocardias, cuando estudiaron bacteriología, o tal cual cuando en parasitología estudiaron parásitos intracelulares como Chagas, como Toxo, como Leishmania. Exactamente la misma teoría, pero que cuando están por linfa o cuando están por sangre, tenemos nociones que van a tratar de eliminar al agente invasor antes de que llegue a su célula blanco, cualquiera que sea, porque cada microorganismo, cada virus tiene una célula blanco diferente. Por ejemplo, los virus de la hepatitis y buscarán vía sanguínea al hígado, ¿no es cierto? Bien,
Entonces, hoy lo que nos interesa es saber que tenemos un sistema inmunológico específico e inespecífico, inicialmente inespecífico y luego el específico, que estará tratando de parar al germen antes de que llegue a su célula blanco. Ahorita estamos haciendo un resumen pensando en los virus. Y dentro de la inmunidad inespecífica, siempre hemos dicho que la edad del individuo influye, porque el sistema inmune es inmaduro hasta el año y medio de vida, hasta los 9 meses, dicen algunos libros. Y por tanto, es por eso que en la primera infancia somos susceptibles a todas estas enfermedades eruptivas de la infancia. Y también la inmunidad influye en los ancianos porque ya no está funcionando bien porque ha envejecido. Por eso hay una resistencia inespecífica y dentro de ella está nuestra edad. A partir de los 35 años el sistema inmune empieza a declinar, igual que todo nuestro organismo empieza a declinar, jóvenes. Y mientras más ancianos somos, más anciano también es nuestro sistema inmune y somos más presas fáciles de una enfermedad. La teoría y fue probado con la pandemia del COVID, donde ¿quiénes eran los que morían en Europa? Los viejitos, porque son países envejecidos y la mayor parte son de mayores de 60 años y su sistema inmune está deprimido por la edad. Y se pudo ver con la aparición de este nuevo virus la importancia de la edad como defensa. Por eso los jóvenes no enfermaban, sino más bien solo se infectaban, eran asintomáticos, llegaban a su estilo. Llamaban los ancianos que tienen la inmunidad ya envejecida. El estado nutricional también es una susceptibilidad frente a los virus, porque un paciente que no se nutra adecuadamente con la cantidad adecuada de proteína, difícilmente va a defenderse, porque todas las cosas del sistema inmune, los receptores celulares, todo está a base de proteínas. Se sacan los insumos para producir tantas proteínas de la nutrición. Por eso el estado nutricional es tan importante. Luego, en la resistencia inespecífica va a estar un funcionamiento de los macrogenéticos que se van descubriendo implicados en las infecciones virales. Recién se están descubriendo porque los estudios, ustedes saben que cada día hay más estudios y se van descubriendo cosas, pero como factor genético podemos decir que, por ejemplo, un paciente para infectarse de HIV no solamente necesita el CD4 para penetrar a esa célula. El HIV penetra una célula que se llama linfocito TCD4. Esto lo tienen que saber desde hace años porque todos los años para el 4 de diciembre, que es el día de los pacientes con HIV-Sida, en los periódicos, en la tele, en las revistas, en todos lados, virus necesita un cofactor más, el CCR5. Si un paciente no tiene CCR5, el virus no puede penetrar. Miren, este es un factor genético de resistencia inespecífica a la invasión viral que fue descubierta hace menos de 20 años.
quizás 25, porque 40 años, casi 40 años, sí, ya 40 años de que aparece la HIV, porque aparece el año 1981, al 91, 2001, 11, 21. El año pasado ha hecho 40 años de la primera aparición o descubrimiento del HIV como microorganismo que ataca al ser humano. Y luego habrán fenómenos de interferencias mediados por los mismos virus de la misma especie o por otros virus. Por ejemplo, en este momento se dice que si un paciente tiene virus de la gripe y como el virus de la gripe penetra a una célula de la mucosa respiratoria, difícilmente un paciente con gripe va a tener COVID, porque hay esa interferencia. Es como que los dos virus corren. No, me estoy imaginando, ¿no ve? Para que ustedes entiendan la interferencia. Es como que los dos virus corren a ganar a la célula y el que llega primero penetra e invade la célula. Es como jugar, no me acuerdo ningún juego de niños, corren todos al mismo tiempo, jugar a la tuja y corren el que se está defendiendo y dice 1, 2, 3 por mis compañeros, o el otro que dice te atrapé. O el sistema de interferón, que es un sistema de tipo interleuquinas. Ustedes saben que las interleuquinas reciben ese nombre desde que ese nombre se decide que sean para todas, pero se mantienen los nombres anteriores. Y el interferón es una interleuquina, que es una proteína secretada por macrófagos, por linfocitos, por células invadidas, y que ya estudiamos cuando vimos interleuquinas. Cuando hablamos de virus, 3 tipos de infección. Una infección como esta. Esta es un cuadro a través del tiempo y este vértice es el día 0 donde el paciente se infecta. Si este es un virus cuya infección es autolimitada en el tiempo, quiere decir de que el virus ingresa en un individuo y luego sale del individuo, estamos hablando de infecciones virales de corto tiempo de infección, como ser el virus de la gripe o influenza, los adenovirus que producen diarrea, los adenovirus que producen conjuntivitis, los virus que producen el resfrío común. Porque estos virus llegan, vamos a suponer el de la conjuntivitis, nos da conjuntivitis viral, pero a los 7 días estamos ya sin conjuntivitis. Entonces es una enfermedad autolimitada. Ejemplo, el virus COVID. A esto se llama infección de tipo agudo, autolimitado. Luego tenemos otros virus de una familia que se llama la familia Herpetoviridae. Todos los herpes estarían aquí, son al ser humano hasta el momento descubiertos. Y ellos tienen esta característica: ingresan al individuo y luego replican en ese individuo. Luego se repliegan a una terminación nerviosa, no dejan al individuo, y un tiempo después vuelven a replicar. Nuevamente se repliegan y dejan de replicar, y nuevamente durante toda la vida van a hacer este fenómeno. En la familia Herpetoviridae, su característica es la latencia. Latencia porque en este periodo el virus está presente en el organismo humano, pero no está replicando. El virus está escondido dentro de una célula. Y luego tenemos los virus, como el virus de la hepatitis B, que ya avanzamos en práctica. Ya avanzamos, ¿no ve? Hepatitis B en práctica. Incluso hicimos la prueba de HBsAg. Estos virus llegan al individuo y luego replican y se quedan durante toda la vida replicando lentamente. Por eso se dice una infección persistente, porque persiste en el tiempo. Ejemplo, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, el virus del HIV. Aquí tenemos algunos tipos de infecciones virales.
esta infección inicial aguda, como el virus de la gripe y el rotavirus. Rotavirus avanzamos con el grupo del lunes. Hoy día nos tocaba avanzar rotavirus con el grupo de viernes. Así que la próxima semana avanzaremos rotavirus. Ya tienen la técnica para leerla. Entonces la vienen leyendo para saber qué es lo que vamos a hacer. Puede haber una infección aguda latente, de un virus latente, como la familia Herpetoviridae. En esta familia se encuentra el virus varicela zoster, el virus herpes simple tipo 1, el virus herpes tipo 2 y el sarcoma de Kaposi, el virus herpes 6 y el herpes 7. Estos hacen latencia y se reactivan cada cierto tiempo, se reactivan. Aquí, a esto se llama reactivación, a la siguiente vez que multiplican, que replican. Se reactivan porque en este momento ha habido algún evento inmunológico de deficiencia. Por ejemplo, el estrés. Una persona estresada se le da por estrés. Y estos virus que hacen latencia aprovechan para replicar. O puede ser que hayan estado con otro virus. Todos los virus producen una depresión inmunológica. Por eso es que ustedes ya están llevando hematología este año, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las causas para que se disminuyan los glóbulos blancos, por favor? Si me pueden decir. ¿Está Soto? Si me puede explicar una causa para la disminución de glóbulos blancos en sangre circulante. ¿No está Soto? Tiene falta. Arispe. ¿Está Arispe? Tampoco está. Le voy a poner falta. Hurtado. Tiene falta. Sanga. Sí, doctora. ¿Sanga es usted? No, Hurtado. Hurtado. ¿Puede responder lo que pregunté? Todavía no estamos llevando hematología, doctora. ¿Todavía no están llevando hematología? ¿Cuándo llevan No. hematología? ¿En qué semestre? Ah, al año, ¿no? Bueno, no importa, no le voy a poner mal por no saber, pero voy a aprovechar de llamar a la lista porque veo que no hay gente. ¿Sanga está? Ah, está. ¿Campero está? No está. ¿Andrade? Doctora, su señal está mal, no se escucha. Si es que me está escuchando. Doctora, La estoy escuchando. soy Campero, Dígame. presente. Hola. Gracias. ¿Ávila está? ¿Ade? Presente, doctora Ávila. ¿Illanes? Presente, doctora Gallardo. Illanes. Ya, Illanes está. Gallardo. Presente, doctora. Márquez. Presente, doctora Márquez. Dueñas. Presente, Dueñas. Un minuto que voy a bajar la asistencia para que los que se están acoplando no digan que estaban.
Claro que muchos de ellos porque no me contestan. Rosas, Presente, doctora. Inda, Franco, Durán, Almaraz, Presente, doctora. Durán. Presente, doctora Almaraz. ¿Quién es presente? Almaraz, Sí, doctora Almaraz. Durán igual, doctora. Kawasiri, Presente, Antesana, Kawasiri. Antesana. ¿Alguien que falte en lista? Casanova, Melgar. presente. Arispe Zurita Hey. ¿Casanova? Sí, doctora. Jiménez, doctora. Melgar igual, doctora. Arispe Zurita Heide, igual, doctora. Aceituno, doctora. Durán Mary igual, doctora. Creo que no me escuchó. Durán. Muy Franco bien. Araneda. Franco, ¿por qué recién responde? Seguro la llamaron diciendo, decir presente que te llamo. No, doctora, estaba en su clase hace Arispe, rato. Doctora Bien, así Soto, se queda la igual. lista. ¿Quién? Soto, pero si a Soto la llamé de primera y recién está apareciendo. No, sabía la pregunta que preguntó, doctora. Pero son, lo que he escuchado, doctora, dice que los glóbulos blancos bajan debido a esas personas que tienen cáncer, toda esa cosa, por quimioterapia o por equipos con altas ondas eléctricas hacen que las células se debilitan y por eso tienen baja defensa de glóbulos blancos. Eso escuché en la materia de citopatología, doctora. ¿En qué año llevan citopatología o usted está adelantada? Sí, le Estamos llevé el llevando, anterior semestre, doctora. ¿Los demás también? ¿O solo estamos usted? ¿De qué llevando, semestre de citopatología? estamos llevando este semestre. Ah, entonces ya saben lo que les estoy preguntando. Porque lo que pasa es que si yo pregunto glóbulos blancos, no necesariamente es la materia de hematología. ¿No es cierto? Miren, aquí yo estaba y les decía, ¿cuándo este paciente va a tener un nuevo brote, un rebrote de esta enfermedad latente? Cuando el sistema inmune se disminuye. Y se disminuye porque hay un estrés, por ejemplo, o hay una virosis porque sabemos que los virus producen una disminución de los glóbulos blancos, disminuyen las defensas cuando hay una virosis. Es un fenómeno específico de los virus, ¿ya? Entonces, vamos a suponer este paciente que tiene herpes y justo se ha resfriado. El resfrío, que es la virosis que tiene, además de herpes, porque una persona puede tener varios virus simultáneamente, puede ser un paciente que tenga hepatitis B, para colmo tenga un herpes tipo 1 y para colmo ahora esté resfriado, ¿no ve? Y ese resfrío le va a disminuir las defensas. Aprovechando esta disminución de defensas, este virus de la familia herpes que está en latencia se da cuenta y comienza a replicar. Y así aparece el segundo surto, el tercero, el cuarto, el quinto brote de herpes en este paciente durante toda la vida. Por eso es que los pacientes que tienen herpes hay que tratar de que su sistema inmune siempre esté
viable, que no se baje, que el paciente no se complique con un resfrío, porque un resfrío le puede bajar las defensas y otra vez aparecerle el herpes. Que no se enfríe en el invierno, ¿no? O sea, que no esté desabrigado, para que no le entre otro virus que le va a ocasionar que este virus latente se reactive. Así sería, porque estos son reactivación de virus y una de las causas de reactivación es la disminución de las defensas. Luego tenemos los virus persistentes, que ustedes saben porque ya llevamos hepatitis B la semana pasada, que hacen una fase de 6 meses aguda y luego pasan a la cronicidad. Y esta fase aguda puede ser sintomática o asintomática. Normalmente es asintomática, por eso es que el paciente con hepatitis B se entera que está infectado porque fue a donar sangre, porque le iban a hacer un prequirúrgico o porque es una mujer que se embarazó. Y a toda mujer embarazada se le pide en Bolivia el diagnóstico de hepatitis B. La paciente o el paciente no tiene síntomas, pero está infectado en esta fase aguda. Y como es un virus persistente, pasa después de los 6 meses a la infección crónica. Ejemplos, tenemos aquí el virus de la hepatitis B, la enfermedad de Creutzfeldt, la enfermedad de Jacob, el Scrapie. El virus Epstein-Barr, a mí no me parece que estuviera aquí. Este es un gráfico que saqué de un libro, porque el virus Epstein-Barr es un virus de la familia Herpetoviridae. Entonces, por error, yo creo que está puesto en ese sitio, ¿ya? Porque es un virus de la familia Herpetoviridae. Bien. Estamos hablando de la inmunidad frente a virus. Y cuando hablamos de la inmunidad frente a virus, tenemos que saber que el virus ingresa a una célula a replicar. Y cuando ingresa, esto no se los voy a explicar ahora porque no es de la materia al año, pero aquí hay un virus que ingresa a esta célula porque encuentra un receptor por el que puede entrar a la célula. Cuando entra a la célula, se replican todas las proteínas que están grabadas en el ácido nucleico. Esperen un segundo. Un minutito, que esa puerta mucho se mueve. Hola. Hoy día no hay colegio en la tarde. En su exposición está en la mano. Fantástico. Gracias, señor. Bien. Miren, el virus penetra esta célula porque tiene un receptor por el que puede entrar. Y aquí el virus y sale por acá. Pero lo que yo quiero que sepan hoy día, porque esta replicación la vamos a estudiar al año, que cuando este virus sale, aquí afuera, este es el intersticio. El intersticio es el espacio entre célula y célula. En este intersticio, el sistema inmune inespecífico, esperando a estos virus, o el sistema inmunológico y que no vayan a ingresar a la célula del lado. Más aún teniendo en cuenta que si nuestras células están organizadas por órganos. Entonces, esta célula, que es de un órgano, vamos a suponer de un hígado. Por lo tanto, este virus sale, y no sale uno, salen cientos, y la célula del lado, la de arriba, la de abajo, la de adelante, todas son idénticas. Es decir, que todas las que están alrededor van a tener este mismo receptor. Y el virus sale de una célula y puede entrar a la célula rápidamente. Entonces, en este espacio intersticial que es tan pequeño, tiene que estar ahí de que al salir, entre a la célula vecina.
Y el momento es la oportunidad para neutralizar al virus por un anticuerpo y que ese virus no va a seguir replicando. Si no se logra, el virus entra a la célula vecina y va a de la otra. Entonces, sí que va luchando para tratar de que no ocurra lo que les he explicado. ¿Qué pasa con la célula invadida con el virus? La célula deja de hacer su función normal porque ahora está ocupada produciendo proteínas virales. Por lo tanto, los virus interfieren en el funcionamiento normal de las células invadidas. Si es una de las células invadidas, nadie va a sentir nada, pero si son cientos de células invadidas, el paciente va a tener una lesión grande y va a comenzar con signos y síntomas, y recién aquí es que va a ir al médico. Y si, entonces cuando vimos hepatitis B, al final de la hepatitis B, veíamos que el paciente se podía haber muerto o moriría por una, no sé, pues por una insuficiencia hepática, porque hay demasiadas células lesionadas. Estas células lesionadas, cada una de ellas está muriendo. Obviamente mueren antes de tiempo porque han sido invadidas. Y esa lesión nos va a significar a nosotros muchas veces un cáncer, un tumor, una fibrosis y un mal funcionamiento de ese órgano, porque nuestras células están organizadas por órganos y tejidos. Los virus ingresan a diferentes células, no todos ingresan a las mismas células, porque nuestras células tienen en su membrana diferentes componentes de acuerdo al lugar donde están formando parte. Por ejemplo, los linfocitos de CD4, que son células gel, tienen el clúster 4, que es utilizado por el virus del HIV para penetrar a la célula. Por eso se llama receptor celular. El virus Epstein-Barr no va a entrar a un linfocito TCD4, va a entrar a una célula beta que tiene otro receptor que es el CR2, que es el receptor de complemento 2 de la vía clásica. Y el virus Epstein-Barr aprovecha ese receptor y por ahí invade a la célula B, al linfocito B, a esa célula, al linfocito B. El virus de la gripe ingresa a la mucosa, a las células de la mucosa respiratoria, mediante un receptor llamado glicoforina A. Entonces, fíjense que cada virus ingresa a una célula diferente de acuerdo al receptor que ellos puedan utilizar para penetrar. Por eso es que el COVID ingresa a vía respiratoria y ahí encuentra a este receptor, aunque no se conoce exactamente cuál es. De la mayoría de los microorganismos que invaden células, no se conocen los receptores, porque para conocerlos se tiene que invertir muchísimo dinero y normalmente se hacen estudios de investigación para PhD, donde dicen, bueno, voy a estudiar tal receptor. O por qué entra el rinovirus a la célula de la mucosa respiratoria. Y comienzan a estudiar el comportamiento de la célula frente al rinovirus y ahí encuentran por dónde entra el rinovirus a la célula. Y así van aumentando los estudios. Como que la tarea que les di y que muy pocas personas la hicieron, no sé si fue a ustedes, a ver, déjenme ver a quiénes fue, a lo mejor me estoy confundiendo de alumnas.
no sé si fue a ustedes que les di buscar la carga viral, era. Es una tarea que les di por internet, de las cuales solamente 1, 2, 3, 4 personas hicieron esa tarea. Las demás no la hicieron. Y una mandó como si hubiera hecho y no mandó nada. No recuerdo cuál fue la que mandó nada. Entonces, esta tarea que ustedes no hicieron, y que solamente 1, 2, 3, 4 personas hicieron, Carrión, Choque, Roca, Es de virología, doctora, eso. ven, las 4 niñas, ustedes vieron las 4. Doctora, no se le escucha nada de lo que habla. Hola, ¿me escuchan? Se cortó la grabación, van a disculpar. ¿Qué fue lo último que escucharon que les dije? Estaba Sobre diciendo la de un trabajo. tarea, un trabajo que había dado. Ah, sí, un trabajo que di y solamente 4 tuvieron a bien contestar. Les he dado 2 puntos extra a cada una de ellas para mejorar sus notas. A las demás 0 puntos en cuanto a esa tarea. Doctora, Ustedes vieron que en esa tarea fue muy difícil buscar porque no hay datos fáciles de encontrar en las publicaciones, porque se desconoce de muchísimas cosas. Entonces, hubo una de las preguntas que fue un poco difícil de encontrar.
Las otras eran lógicamente fáciles. Dígame, niña. Son compañeras de virología, creo ellas. La tarea fue subida a Teams de inmunología, niña. Seguramente estarás Pero llamando. a las que me mencionó, doctora, son de virus. Porque Roca es de virus y es mi compañera en control de medicamentos también. Ah, bueno, entonces no sé si era de Viro o de qué era la materia. Ahorita les digo de quién era la materia donde les di los 2 puntos porque no me contestaron muchas. A lo mejor fue en virología. Ah, fue en virología, no fue con ustedes. A 4 de ellas les di 2 puntos de nota porque contestaron esa tarea, ¿no? Entonces, era una tarea sobre los virus y la inmunidad. Entonces, miren, esa tarea demuestra que evidentemente hay detalles como este del que estábamos viendo ahorita. No sé si ven mi imagen o también se perdió. O la voy a compartir de nuevo, creo, ¿no? A ver. Estábamos aquí. Estábamos aquí. Esa tarea iba en referencia a que hay cosas como estos receptores que no se conocen, porque no todos los receptores están publicados en los libros. Apenas hay unos cuantos de algún autor que da como ejemplos. Y entonces los otros autores repiten los mismos ejemplos, porque no son cosas que se publican a diario, ¿ya? A eso me voy con estos receptores. Bien. Cuando estamos hablando de inmunología y estamos viendo inmunidad frente a los virus, la inmunidad innata va a estar dada por el interferón, que es una interleuquina. Y la inmunidad innata celular va a estar dada por los natural killer. La inmunidad innata por interferón es la siguiente. Miren, el interferón está representado por esta línea roja en este libro. Este libro es el de Abul Abbas, por si ustedes quieren mirar las imágenes. Es un libro que tiene muchas imágenes así didácticas. Y Abul Abbas representa al interferón como esta línea roja que se coloca delante de la célula que no ha sido invadida. Entonces, cuando llega el virus que tiene que ingresar por este receptor, no encuentra el receptor porque el interferón, como su nombre indica, interfiere, se pone adelante e interfiere, y el virus no puede invadir a esta célula. Esa es la función, una de las funciones del interferón. Veamos entonces al interferón y sus funciones. Pero miren este dibujo de Abul Abbas, este libro, Abul Abbas es su apellido, su nombre es Abul, está con esta gráfica tan maravillosa para explicar de forma figurada cómo el interferón se coloca tapando a los receptores celulares y por tanto el virus no puede tener acceso a invadir a la célula. De ahí viene su nombre de interferir. Veamos al interferón. El interferón tiene como función principal evitar que ingresen virus a una célula para invadirla. ¿Y qué son los interferones? Son péptidos y están dentro de la familia de las interleuquinas, pero que han mantenido su nombre porque ya tenían nombre antes de que se decida decir interleuquinas o interleucinas o citocinas. Son pequeñas proteínas, por eso es que llegan a ser péptidos, porque son muy pequeñas, vienen a ser 4 o 5 componentes que promueven actividad antiviral. Antiviral porque si no dejan que el virus ingrese a la célula no va a poder producir réplicas virales. Por lo tanto, se lo considera un antiviral. Sus efectos son inespecíficos porque, lógico, ella va a proteger a cualquier célula porque es de inmunidad inespecífica.
y van a protegernos de diferentes variedades de virus. Hoy en día ustedes seguramente en farmacia ya llevaron al interferón como un medicamento, ¿sí? ¿Ya llevaron farmacia o están llevando? Es un medicamento. Hoy en día se lo encuentra como medicamento. No importa que hayan llevado o no farmacia, pero deberían conocerlo si ya llevaron, porque es un medicamento que se vende en las farmacias. Los interferones son de 4 tipos, tipo alfa, beta, omega y gamma, y están divididos en 2 grupos, tipo 1 y tipo 2. Ellos inducen a que la célula no sea invadida y tienen una actividad como cualquier interleuquina, una actividad parácrina, endocrina y autócrina para poder funcionar adecuadamente. Entre las funciones, ya vimos la antiviral, que es la más importante, por eso la puse en rojo, pero también tiene la actividad inmunorregulatoria con la actividad endocrina, parácrina o autócrina que dé. Además, va a inhibir el crecimiento celular. Tiene una acción no solamente antiviral, sino antitumoral, tan importante que se ha descubierto recientemente. En su acción autócrina y parácrina está la activadora de macrófagos y la capacidad de aumentar la citotoxicidad de los linfocitos T, CD4 y CD8. También es importante. Regula la producción de interferón con su acción autócrina y parácrina. Y además tiene capacidad de modificar las membranas celulares. ¿Se acuerdan que una célula presenta aquí, expresa los receptores afuera, ¿no es cierto? Estos receptores, que serían estos receptores, fíjense aquí, si el interferón llega, penetra y manda una señal, esta célula puede estos receptores perderlos y por tanto ahora el virus no va a encontrar los receptores. A eso se refiere, ¿ya? Cuando decimos modificadora de membranas celulares. Y además tiene la función de activar células por estos mecanismos que habíamos dicho, autócrinos, endocrinos y parácrinos. Luego tenemos las natural killer, que también son de inmunidad innata o inespecífica, que van a matar a células infectadas cuando ellas avisen que están infectadas. Y obviamente aquí está la célula muriendo y por tanto el virus que está adentro también morirá, porque adentro el virus no está como en este dibujo, sino que están las partes del virus que se está formando. Y si es que se muere la célula, la maquinaria metabólica deja de funcionar y por tanto no termina de ensamblarse el virus y hay muerte viral. Entonces aquí, si hablamos de las natural killer, ellas se activan. Algunos libros dicen de manera espontánea, pero se activan porque hay alguien que los activó. Hay una interleuquina que los activó frente a una célula infectada por un virus o alguna natural killer que estaba buscando. Ustedes saben que tienen un taxismo positivo si están activadas, pero si no, ellas están deambulando buscando a un agente agresor y cuando encuentran una célula propia que está presentando un antígeno extraño, ellas se activan de manera espontánea y van a destruir a la célula que las está activando para matar al germen que está adentro. Estas células destruyen células infectadas, las reconocen a las infectadas porque ellas presentan
en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 el aviso, el antígeno de que están infectadas. Y luego tenemos la inmunidad adaptativa. Todo lo que estamos diciendo ya lo hemos aprendido en las clases anteriores. Hoy día es un reforzamiento. En la inmunidad adaptativa o específica tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Esta es la inmunidad humoral porque se van a producir anticuerpos. En inglés está esta diapositiva, por eso dice antibody. Y estos anticuerpos van a ser secretados por esta célula que es un linfocito B que secreta, miren aquí están secretando anticuerpos. Secretan los anticuerpos y estos anticuerpos son específicos contra el virus. ¿Y qué van a hacer? Van a neutralizar al virus. No van a matar al virus. Las inmunoglobulinas no matan, neutralizan. Y luego, en esta fracción constante, se podrá activar el complemento y el complemento es el que va a formar el émbolo lítico para destruir a este agente agresor. ¿No es cierto? Si es por ese tipo de muerte, la eliminación del agresor, porque también podría ser que este factor constante se una al FCR de un macrófago y el macrófago fagocite a este virus. Es la otra forma de acción. Entonces ellos lo que van a hacer es neutralizar y opsonizar microorganismos. Voy a cerrar bien esa puerta que... Bien, van a disculpar, es que esa puerta se mueve con el viento. Luego tenemos la inmunidad específica de tipo celular que va a estar dada por los linfocitos TCD8. Y estos CD8 van a matar a toda célula infectada que en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 presente al antígeno del germen. Y así se erradicará al virus. Son los mecanismos de defensa que hemos visto hasta hace 2 clases atrás y que están, fíjense, hoy día aplicadas a cómo se mata y se controla la infección viral dentro del ser humano. Estas 4 imágenes están aquí separadas, pero en la vida real suceden y deberían estar todas juntas formando una sola curva. O sea, en un solo gráfico, las 4 curvas en realidad. Pero por cuestiones didácticas, este autor, que no recuerdo quién es, porque esto es una imagen que saqué de un libro, dibuja 4 gráficas y en el mismo tiempo lo que está sucediendo para una mejor explicación. Entonces, los mecanismos de defensa son así. Miren, en este momento 0, el virus ingresa a la célula y hasta que él comienza a replicar en forma abundante estos pequeños momentos que pueden ser un día, 3 días, dependiendo si es el virus del resfrío común, si es el virus de la gripe, si es el virus del COVID, si es el virus de la hepatitis B, si es el virus de hepatitis A, cada uno tiene un momento diferente, pero comienza la replicación viral. Y esa replicación viral aumenta la carga viral, se dice, o sea, la cantidad de virus presente en ese paciente, esa es la carga viral. Simultáneamente, mientras el virus va replicando en la célula huésped, el macrófago que se ha dado cuenta que es el primero que comienza a producir interferón, y los natural killer, que son los primeros de inmunidad innata que se activan, van a comenzar a producir interferón, y ese interferón comienza a ser producido por su
acción autócrina, endocrina y parácrina, grandes cantidades de interferón. Entonces, este interferón va a impedir que esta curva sea más alta todavía de carga viral, porque está matando a los virus con cualquiera de las funciones que ya vimos. Y mientras tanto, pasando los días aquí, se van a activar los linfocitos T maduros vírgenes y por lo tanto se va a activar la inmunidad específica con los CD8 que van a ir a atacar a las células que están invadidas y las van a ir matando. Entonces, mientras más CD8 hay más muerte celular de células invadidas que están avisando que están invadidas. Y fíjense, estos CD8 se producen hasta mucho después de que ya no hay virus. Aquí terminaron los virus, pero los CD8 siguen multiplicándose por clonación para garantizar de que no quede algún virus vivillo escondido que aproveche la situación y vuelva a replicar. Y mientras tanto, aquí está la producción de IgM, que la han hecho para abajo, para diferenciarla de la IgG, que la han hecho para arriba, porque la IgM tiene una producción corta. Si es una virosis aguda como un COVID, por ejemplo, esta producción de IgM no llega más que hasta 20 a 40 días. Si fuera una infección crónica, esta IgM duraría 6 meses. Y la IgG comienza a producirse por aquí más o menos y va a durar mucho tiempo. Si el virus fuera mucoide, de moco, solamente que invade células de moco, de mucosa, esta IgG no dura mucho tiempo porque la mucosa no está dentro del organismo, sino que está en ese tubo que nos comunica con el exterior, ¿no es cierto? Y ese virus no ha penetrado dentro del organismo. Incluso los virus que están en intestino produciendo diarreas, como el rotavirus, por ejemplo, esos virus no penetran, se quedan en ese tubo llamado tubo digestivo, que es un tubo que se inicia en la boca y termina en el ano. Entonces, no es un virus invasivo porque se quedó en ese tubo y no invadió órganos ni tejidos, ¿ya? En ese caso, esta IgG no va a permanecer durante meses o años porque era un virus de mucosa que atacaba mucosa. En cambio, si es un virus que penetró, como ser el virus de la hepatitis A, que ingresó vía digestiva, pero llegó por vía portal hasta hígado, la IgG va a permanecer mucho más tiempo, años. ¿Ya? Bien. Las citocinas ya las vimos en otra clase y ya sabemos que el principal productor de todas las citocinas es el macrófago. ¿A ver? Y aquí tenemos entre las citocinas el interferón. El interferón alfa, beta, gamma, omega. Interferón alfa, beta y omega. El interferón gamma, que estaría aquí. Las otras interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, los factores de crecimiento tumoral. Todos ellos son citocinas que se producen, estas que están aquí anotadas, en infecciones virales. Esto ya lo vimos. Vamos por aquí. En cuanto a la inmunidad adaptativa, ya tenemos los anticuerpos y tenemos los linfocitos T, CD4 o CD8 citotóxicos. Los anticuerpos son eficaces afuera de la célula, ellos no invaden células.
Por eso es que habíamos visto en la primera diapositiva donde estaba esa célula azul, donde estaban replicando los virus, que lo importante era cuando salían al intersticio, porque en el intersticio están los anticuerpos esperando a los virus que van a salir para neutralizarlos y evitar que penetren a otra célula a parasitar y a replicar. Bien. ¿Qué anticuerpos? Los anticuerpos IgA solo se producen si el virus ataca mucosa, es decir, un virus respiratorio, un virus de vías digestivas o un virus que ingresa vía mucosa vaginal. Se van a producir en las áreas de mucosa la IgA. Pero si es un virus que invade y luego se producirá IgM, IgG. Pero si es un virus que ingresa directo porque ingresó por piel, vamos a suponer el virus dengue, vino el mosquito, nos picó y nos introdujo el virus dengue, no va a haber producción de IgA porque no ha pasado por mucosa ese virus, sino que va a haber directamente producción de IgM y luego de IgG. La IgM tiene un gran poder de aglutinación porque habíamos dicho que son 5 moléculas de inmunoglobulina y cada una tiene 2 bracitos. Entonces 2 por 5, 10 de valencia, lo estudiamos en otra clase ya antes. Y por tanto su poder de aglutinación viral es muy grande. Tiene capacidad cualquiera de las inmunoglobulinas de activar la fagocitosis. Y la inmunidad celular de tipo específico, que serían los linfocitos T citotóxicos o CD8, van a detectar a la célula invadida que está avisando en el complejo mayor de histocompatibilidad y la van a destruir para que así los virus no salgan formados y queden sueltas las partículas virales en el intersticio y vengan los macrófagos y la fagociten. ¿Ya? ¿Qué funciones tienen los anticuerpos en el control de una infección viral, siendo que ellos no matan células invadidas? Su función es eliminar virus que están fuera de la célula. Y por lo tanto van a limitar la viremia porque al neutralizarlos, porque los eliminan por neutralización solamente, van a limitar la viremia porque ese virus ya no puede ingresar a otra célula a proliferar, a replicar. Por lo tanto, al mismo tiempo limitan la enfermedad y previenen de las reinfecciones. Y está muy bien conocido en las infecciones eruptivas de la primera infancia, que solamente dan una vez en la vida, ¿no es cierto? Como antes era la viruela, ya no existía la viruela, hoy en día estamos en veremos con esto de la viruela del mono, pero las eruptivas eran viruela, sarampión, varicela, rubeola. Estas enfermedades dan una sola vez en la vida como enfermedad, porque los anticuerpos van a limitar la enfermedad y prevendrán de las reinfecciones. Eso significa que ese niño o esa niña que a los 10 años, por decir, tuvo varicela y ahora tiene 60 años la señora, nunca más tuvo varicela, porque el sistema inmune no permitió que tenga varicela de nuevo, o sarampión, o rubeola. ¿Ya? Aquí tenemos la vacuna de la polio. El virus polio es un virus que ingresa por vía oral. Y la vacuna también se la da vía oral porque es una vacuna a virus vivo y atenuado. Y este virus, su primera replicación la hace a nivel intestinal. Por lo tanto, la vacuna es oral para que haya la replicación intestinal y se puedan producir los anticuerpos respectivos de inmunidad artificial específica, que serían IgM y IgG.
en este momento les quiero aclarar, y creo que alguna vez les dije, que la vacuna del COVID no es a virus vivo y atenuado, no es cierto. Es una proteína viral de la superficie del virus, de la espícula del virus, esa proteína que nos la colocan. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que al ponernos la vacuna nos pueda producir la enfermedad. Eso les aclaré, ¿no? En una clase hace tiempo o me estoy equivocando. A lo mejor alguna vez me preguntaron, porque no hemos avanzado nosotros vacunas, pero a veces me preguntan. ¿Eso les aclaré alguna vez? Creo que no, doctora. Entonces voy a aprovechar la No, ocasión, nos dijo que ya que tenía, estamos. Ajá. nos dijo que había diferentes maneras de producir vacunas. Ujú. Pero ese día les dije que jamás una vacuna de COVID nos va a producir enfermedad porque no es a virus vivo y atenuado. ¿Eso les dije? ¿O no? Eso no. ¿Sí les dije? No, eso no nos dijo. Ya, entonces aprovecho la oportunidad, ¿ya? Porque hay que aprovechar las oportunidades para aclarar algunas cosas que a veces uno escucha. Los antivacunas, por ejemplo, que dicen, o la gente que en la época de las primeras vacunas decían, me vacunaron y al día siguiente yo estaba con COVID. Esa vacuna me produjo la enfermedad. Eso lo hemos escuchado muchísimo en la radio, en la tele, en el periódico, por WhatsApp, y por todas las redes sociales que yo no las manejo, las otras, ¿no? Que ni siquiera me acuerdo los nombres como, qué sé yo, TikTok o qué sé yo qué más, ¿ya? Entonces, miren, la vacuna del COVID, la vacuna más sencilla del COVID, que es la que vamos a explicarles ahorita así rápidamente, son proteínas del virus de alto peso molecular que inyectadas al individuo en el músculo, en el músculo están los macrófagos de ese tejido que van a fagocitar a esa proteína y luego van a producir anticuerpos contra ella. Por lo tanto, la posibilidad de que ese paciente vacunado se enferme de COVID es imposible porque solamente nos han puesto partículas de proteínas de la superficie y de las espículas del virus. La única forma en que nos podríamos enfermar es cuando la información genética de un virus penetra una célula para que esa célula haga lo que esa información genética indica, que sería volvernos a esta diapositiva, que esta información genética, que en el caso del COVID es un ARN, venga aquí y diga, bueno, ribosomas, hagan lo que yo les digo. Por lo tanto, queda demostrado que la vacuna no es nada más que esta cosita amarilla, no tiene nada de información genética. Por lo tanto, jamás una vacuna nos va a producir la enfermedad, ¿ya? Porque no es a virus vivo y atenuado, si estamos hablando del COVID, ¿ya? Pero si estamos hablando del virus de la rabia, que es a virus vivo y atenuado, o el virus polio, que es a virus vivo y atenuado, que estamos aquí, existe una posibilidad que puede ser de 1 en 100.000 vacunados, de que por una mala conservación de esta vacuna, que es a virus vivo y atenuado, como en el caso de la polio y no del COVID, puede haber un niño que tenga síntomas de polio, pero no polio tan activa, sino leves síntomas de polio, ¿ya? No así en COVID. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de una vacuna, ya con los conocimientos que tienen, pueden ir a internet y buscar y leer y decir, a ver, ¿qué posibilidad hay de que lo que la gente dice es verdad?
Me imagino que muchos de ustedes ya curiosearon en esa época porque el hecho de ser solo estudiantes de bioquímica, aunque hayan estado en primer semestre, la curiosidad científica la tienen a flor de piel y todo quieren saberlo. Y para eso entran a, qué sé yo, a Chrome, aquí estoy viendo Chrome, y ponen lo que han escuchado en la radio, en la tele, con una tía, con un tío, porque también eso ha sucedido, ¿no? Un tío que dijo, me puse la vacuna y a los 2 días estaba con COVID. Puede haber sido un tío, un primo, un pariente, un amigo, un vecino, o alguien del TikTok, ¿no ven? Entonces, si yo pongo aquí vacuna polio, a ver, ustedes pongan, yo escribo muy lento, vacuna polio y posibilidad de contagio de poliomielitis por vacuna, les va a salir la posibilidad que es casi nula, porque es un virus a virus vivo y es una vacuna a virus vivo y atenuado, esta vacuna, ¿ya? Los anticuerpos sabemos que son específicos para cada tipo de germen. A eso se llama tipo serológico, porque fíjense que, por ejemplo, hay pacientes que han infectado 4 veces con COVID en 5 olas. Quiere decir que el sistema inmune de ese individuo no funciona muy bien. Ustedes ya lo saben. Porque no puede ser que alguien se haya infectado 4 veces, pero yo conozco personas que se han infectado 4 veces con COVID. Y solamente hemos tenido 5 olas. Bueno, a la persona que conozco, ella ha tenido COVID viviendo en Alemania, por lo tanto no fue aquí. Y 3 veces estando en Bolivia, por lo tanto 4 veces. Nosotros como estudiantes de inmunología diríamos, es de preocuparse porque esa persona no tiene muy buena defensa porque 4 veces. Ah, pero eso significa que los anticuerpos son específicos para un tipo serológico y no para el otro. Por eso es que en COVID se habla de la mutación. En dengue también, en dengue hay dengue 1, dengue, así se llaman los serotipos de dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Son 4 tipos serológicos. Y entonces una persona puede enfermar con dengue 4 veces, porque los anticuerpos del DEN 1 no son efectivos para el DEN 2, o para el DEN 3, o para el DEN 4. A veces puede ser que haya una reactividad cruzada, pero a veces no. Si no hay reactividad cruzada, pues el paciente se va a enfermar todas las veces. Si hay una reactividad cruzada, los anticuerpos de un serotipo de dengue van a evitar que otro serotipo produzca enfermedad. Por eso es que en el virus de la gripe, por ejemplo, todos los años, hace más de 10 años, la vacuna de la gripe cada año es una vacuna diferente frente al último serotipo de virus de la gripe. ¿Sabían eso? Seguramente no lo sabían, pero todos los trabajadores de salud, desde el momento en que ustedes empiecen a trabajar en salud, chicos, todos los años van a tener que vacunarse contra la gripe en el mes de abril, cuando llegan las vacunas. Hay un lote de vacunas especial para trabajadores de salud, porque podemos contraer gripe y la gripe es una enfermedad tan complicada como cuando se complica el COVID, ¿ya? Hay pacientes que llegan a intubarse. Entonces, la reactividad de un serotipo con el otro no es cruzada y por eso la vacuna contra la gripe aparece cada año y es una nueva vacuna contra el último serotipo de virus de la gripe, H1N1. ¿Ya? Entonces, así son de específicos los anticuerpos. Para eso, por eso les doy estos ejemplos, para que se den cuenta cuán específicos son los anticuerpos, que llamándose el virus de la gripe, la vacuna del año pasado ya no me hace efecto para el virus que está circulando en este nuevo invierno.
porque es tan específico ese anticuerpo que era para el virus del año pasado, pero no para el de este año. Es terrible. Por eso es que no se producen muchas vacunas. Se ha gastado miles de millones de dólares tratando de conseguir vacunas contra el HIV, pero el HIV muta tanto que es imposible conseguir una vacuna. Y por eso es que las vacunas están juntadas con los dedos de las manos y de los pies, porque ahora hay un poquito más de 10 vacunas, pero no hay más vacunas. ¿Pero por qué no hay más vacunas? Ah, porque las mutaciones hacen que las vacunas no sean efectivas para el germen que muta muy rápido. Porque ellos mutan más rápido que lo que nosotros producimos antibióticos en el caso de bacterias o producimos vacunas en el caso de virus o de bacterias o de parásitos. Ya yo les expliqué hepatitis B, todavía. Vimos hepatitis B, cómo se hacía la prueba de HBsAg nada más, ¿no? Les voy a explicar este cuadro, por favor, es importantísimo. Este cuadro lo tienen que estudiar. De aquí van a salir 5 preguntas de exámenes. En el examen parcial y en el examen final. Cuando estamos frente a la sospecha de una infección por un virus X, podríamos dar ahorita el ejemplo del COVID para que sea un poco más entendible, ¿ya? Vamos a dar el ejemplo del virus del COVID y nos estamos yendo aquí a la parte inmunitaria. Fíjense que antes de la primera ola o en la primera ola, si nos hacíamos el test de PCR para ver COVID, si no estábamos infectados, nos iba a dar PCR negativo. Ese es un aislamiento viral. El aislar el RNA del virus por el método de reacción en cadena de polimerasa o PCR. Esas son sus siglas, pero la reacción se llama reacción en cadena de polimerasa. Si el paciente se hacía un test de PCR y daba negativo, y luego se hacía una IgM anti-COVID y daba negativo, y una IgG anti-COVID y daba negativo, se diría que ese paciente jamás estuvo en contacto con el virus del COVID, porque no tiene ni al virus, ni tiene inmunidad específica contra el virus. Entonces, nula, no tiene infección. Si el paciente recién se infectó porque estuvo en contacto el día martes o miércoles con alguien infectado, tendría en este momento al virus en su nariz con una prueba de PCR demostrable en laboratorio, pero todavía no tiene inmunidad, porque ustedes saben que la inmunidad demora 7 días en ser producida mínimo, la M y un poquito más la G. Por lo tanto, fíjense, el paciente tiene virus en nariz, pero no tiene anticuerpos, entonces diríamos que está en una etapa inicial de infección. Pero pasan los días y le volvemos a hacer las mismas pruebas al paciente. Todavía el paciente está infeccioso porque se encuentra virus en su nariz. Está infeccioso. Pero ya tiene IgM. Quiere decir que su respuesta inmune está bastante buena. Puede tener o no puede tener IgG porque la IgG se produce días después. Pero podríamos decir que el paciente actualmente está con el virus porque su prueba de PCR está positiva. ¿No es cierto? Y además podemos decir que tiene buena respuesta inmunitaria. Pasan los días, ya son 15 días, el paciente está asintomático, le hacemos su prueba de PCR, ya no tiene virus en nariz, por lo tanto él no está infectante, ya no tiene al virus, pero tiene su inmunidad, tiene IgM, que nos indica que hace poco, recientemente estuvo infectado, no está, estuvo, decimos aquí. Y la IgG también la tiene positiva porque es la inmunoglobulina que se va a quedar por más tiempo. Pero digo, recientemente ha estado infectado porque ya no está aquí.
ya no hay virus en nariz. Se le hizo un PCR negativo. Pasan meses de que él se infectó y se le hace de nuevo las 3 pruebas. No tiene virus, por lo tanto no está infectado. No tiene IgM, por lo tanto, últimamente no se ha infectado de COVID. Y tiene IgG que nos demuestra que sí, alguna vez se infectó con COVID, a lo mejor en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta ola. O quizás está vacunado. ¿Ve? Así se interpreta este cuadro. Entonces, si la pregunta es, dígame cómo usted puede saber que un paciente está infectado, la única forma es detectando al virus, aislando al virus mediante un PCR o una prueba de antígeno. Pero si yo no aíslo al virus, el paciente no está infectado. La IgM no me puede decir que el paciente está infectado, mucho menos la IgG. La única forma de demostrar que un paciente está infectado es aislando al virus, demostrando que el virus está presente en la muestra biológica. ¿Está entendido? Sí, doctora. La IgM me va a decir, hace poco usted se infectó, pero no me puede decir si está o no en este momento infectado el paciente. Si el paciente quiere saber si está infectado, pues tendrá que hacerse un aislamiento viral, sea un PCR o un antígeno. Si da negativo, no está infectado. Si da positivo, está infectado y por tanto es contagioso. Se tiene que aislar el paciente para no contagiar a los demás. Si da negativo, no está infectado. Pero ojo con esta de aquí, chicos. Este es arma de doble filo. Puede ir un paciente al laboratorio de ustedes. Hágame una prueba para ver si estoy infectado. Está negativa. Pero resulta que el virus, me voy a venir a esta diapositiva de acá. Así es el virus del COVID, ¿no? Es autolimitado. Desde el día en que el paciente se infectó hasta el día 5, los 2 primeros días, no hay virus circulando porque han entrado poca cantidad. Y hay virus en nariz, pero tan poco que cuando yo le tomo la muestra con el hisopo a mi paciente, no voy a obtener la cantidad suficiente de virus para que sea detectable en laboratorio. ¿Ya? Aquí. Por lo tanto, nos va a dar una prueba negativa estando el paciente infectado. Aquí. Y entonces, si nos vamos, si no entendieron, me preguntan de nuevo, no se queden con la duda, pero si nos vamos a nuestro cuadrito, este paciente con infección nula puede estar recién infectado. Todavía no tiene anticuerpos, pero la cantidad de virus es tan pequeña que nuestro método no lo detecta. Pero dentro de 2 días sí lo va a detectar. Por eso es que en épocas donde está empezando el COVID de nuevo, vamos a suponer que están en este momento diciendo, está empezando la 6ª ola. Tienen que volver a usar barbijo. Vamos a suponer que estamos en Chile, donde ahora están diciendo que no necesitan usar barbijo, ¿no ve? La noticia de anoche. Vamos a suponer que estamos en Chile, ya es diciembre y de pronto sale, estamos frente a una posible ola de COVID. Si usted está resfriado, aíslese, comience a usar barbijo y le dan a todas las indicaciones por televisión y por radio. Y yo que estoy en Chile en este momento, me llama un amigo y me dice, oye Lidia, disculpa, vos estuviste conmigo ayer y te cuento que hoy día me he hecho una prueba y tengo COVID. A lo mejor vos también te has infectado.
yo delirante con miedo al COVID, me voy hoy mismo a hacerme la prueba de aislamiento viral, es decir, un PCR o un antígeno. Ese antígeno o ese PCR van a salir negativos, porque recién ayer mi amigo me contagió. Y si yo me voy hoy o mañana a hacerme la prueba, que apenas han pasado 24 a 48 horas del contagio, hoy día 24 y mañana 48, no hay suficiente cantidad de virus como para ser detectado en laboratorio y me van a dar un negativo. Mañana, que es sábado. El día martes voy a estar enferma. Y puedo, si me da la gana, si fuera una mujer de mala fe, si quisiera hacer problema, podría irme a la televisión, sacar en TikTok, en, qué sé yo, en algún medio como estos que hay aquí adentro, que no los conozco. Me hice la prueba y me dijeron que estaba negativo y resulta que 2 días después estoy enferma. ¿Cómo es posible? Sí, es posible, porque la sensibilidad, por eso es que nosotros hablamos de sensibilidad del método y les enseñé a calcular la sensibilidad, que es la mínima concentración que detecta el método multiplicado por la inversa de la dilución. Está en la práctica 3 o 2, en la 3 porque la primera es bioseguridad, la segunda materia de laboratorio y la tercera son diluciones. ¿No es cierto? La sensibilidad del método todavía no alcanza a detectar la cantidad de partícula viral existente en la muestra del paciente. Por eso es que en laboratorio nosotros colocamos una nota, porque ya estamos frente a esta sexta ola que les decía, y a lo mejor el paciente vino muy apresuradamente y ese negativo es un negativo por falta de sensibilidad de mi método. Por lo tanto, en los negativos hay que poner una nota que diga: ante sospecha clínica, se sugiere confirmar la prueba en 48 horas. Entonces, cuando el paciente lea, al recoger su resultado, ¿por qué usted me puso esa nota ante sospecha clínica? Se sugiere confirmar en 48 horas. Porque, señor, nuestro método en este momento no está detectando virus y no estamos diciendo que usted no lo tenga. Estamos diciendo que nuestro método no lo detecta, pero usted lo puede tener porque usted mismo me contó que ayer estuvo con su amigo que ahora dice que tiene COVID. Por lo tanto, ese negativo no es un negativo 100% seguro. ¿Se dan cuenta? Porque depende de la sensibilidad de mi método. Por eso es que esa nota es importantísimo que la pongan ustedes en su resultado para evitarse problemas legales. Porque ella puede salir en TikTok diciendo: en ese laboratorio me dijeron, o la hija, le dijeron a mi mamá que andaba negativo y ahora mi mamá está enferma con COVID y se complicó y la tengo en respirador y se va a morir. Pero si ella se hubiera cuidado desde el principio, pero ese resultado negativo hizo que mi mamá se descuide en la salud y se va a morir por culpa de ese resultado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que protegernos como profesionales? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Lo entendieron o no entendieron nada? Deben haberlo entendido. Me imagino, porque si no contestan es que lo entendieron. Bien, sigamos. Ya sabemos qué hacen los linfocitos T. Ya sabemos lo que hacen los linfocitos CD4. Además, no sé si están o no están. Esto ya lo vimos. La variación antigénica ya la hablamos. Hay 2 tipos de variaciones antigénicas, las mayores y las menores, que han sido estudiadas. Y estas variaciones nos permiten saber si va a haber defensas cruzadas entre un serotipo y otro.
Y bueno, finalmente hay virus que evaden al sistema inmune, ocultándose, por ejemplo, en una terminación nerviosa, como son los herpes. Otros se encuentran en una célula como un linfocito CD4, el HIV, por ejemplo, que ingresa al genoma humano, el genoma viral, y se queda ahí. O otros mutan de tal manera que, miren, este que entró tenía estos antígenos y ahora tiene unos antígenos completamente diferentes y la próxima vez unos completamente diferentes. Entonces, esas son las formas en que los virus se protegen de nuestro sistema inmunológico. Con eso terminamos el tema y no va a haber prácticas hoy día. La próxima semana, para los del viernes, vamos a hacer rotavirus. Van a traer heces fecales. Para los del martes, no trajeron heces fecales este martes, ¿no ven? Nos tocaba hacer rotavirus. Al final no hicimos más que hepatitis B, ¿así fue o cómo fue? Sí, Las del doctora. martes. ¿Ah? Solo hicimos hepatitis B, doctora. Ah, porque rotavirus no llevaron cacas, ¿no? Este martes, por favor, lleven algunas caquitas para que hagan rotavirus. Y el viernes también. Con 2 caquitas estamos suficientes. Muy bien. Y lean la técnica, por favor. Eso sería todo. Nos vemos el próximo viernes en la teoría. Ya, doctora. Hay que fijarse qué fecha es el examen porque nos escribió la doctora Blanca diciendo que se ha modificado la fecha del examen hoy día. Hoy día justamente, así que ya no sé qué fecha es el examen. Van a estar pendientes, por favor. Pero ayer o esta mañana, no lo sé, a ver, donde dice docentes. Puso una nota la doctora Blanca, pero no nos puso la fecha. Ahora no sé cuál es la fecha. Que dice... Yo a veces borro los mensajes. A ver. Bueno, pero nos puso, no sé si será esto. Por favor, no se olviden de revisar su rol de exámenes que se le envió a todos los docentes. Hemos empezado Aquí. una semana después de clase, la clase virtual y después presenciales, así que se modificó el examen. Por favor, tomar en cuenta. Eso nos mandó ayer a las 12 del día. Que se han modificado la fecha de los exámenes, por favor, tomar en cuenta. Entonces van a estar pendientes. ¿Quién es la presidenta de curso? ¿Alejandra? Sí, doctora, estoy escuchando. Alejandra, vos que sos la presidenta, niña, te vas a tener que ganar unos cuantos puntos en el examen final porque mucho te hemos fregado este año. En todo. No. ¿Verdad? Así que el día del examen final me vas a decir, me vas a poner en tu examen, soy la presidenta de curso. Te vendrá una ayuda por tantos afanes que te hemos dado para la feria científica y para todo. Entonces, Alejandra, por favor, tenés que estar pendiente de cuándo es la nueva fecha, porque no sé si será la que tengo yo o si será que ya se cambió y no nos han mandado el nuevo calendario. Pero esta grabación es de ayer a las 12 del día. Aquí dice ayer a las 12 del día. Entonces, vas a tener que estar pendiente. Por favor, Alejandra. ¿Ya? ¿Listo? Ya, Nos despedimos. Depende de la fecha. Comienzan a estudiar de sus apuntes todo lo que se avanzó desde el primer parcial, que es poquísimo,
hasta el segundo parcial. Eso va a entrar en el segundo parcial. Estudien porque es poco. Mejoren sus notas para que no tenga yo que estar tomando desquite. Odio tomar desquite, porque ¿saben lo que implica un desquite? Que tengo que volver a hacer un examen. Tengo que perder mi tiempo yendo a tomar un examen. Tengo que perder mi tiempo corrigiendo un examen. Perder el tiempo yendo a cómputo a esperar que me pasen la lista. Perder mi tiempo una vez teniendo la lista de tener que pasar a esos alumnos las notas. Es para mí súper trabajoso tener un alumno que se aplaza. No tienen idea. Odio tener alumnos que se aplazan por nada más, porque invierto mucho tiempo de mi vida en ellos. Y el tiempo uno a veces no lo tiene, chicos. Entonces, por favor, estudien. Por lo menos estudien para facilitarme la vida a mí, no para que ustedes aprendan. Bueno, chao, chao.